Educación del Centro Sur de Puerta Blanca, y en esta sesión vamos a hablar de lo que es el puerperio. Llamamos el puerperio al periodo que va desde que finaliza el parto hasta que el organismo vuelve otra vez a la normalidad anterior al parto. Dura unas 6 a 8 semanas, por eso antiguamente se le llamaba la cuarentena. Esta etapa de 6 a 8 semanas se divide en distintas fases. A las primeras 2 horas después del parto se le llama el puerperio inmediato. Y ese tiempo, desde que se paren en los hospitales, se hace en el mismo área de paritorio, para controlar que no hay ningún problema después del parto. Después hay un puerperio precoz, que dura la primera semana, que se hace unos días en la planta de maternidad, ahora veremos cuándo se dan normalmente las altas en los hospitales, y después el puerperio tardío, que es hasta que finaliza las 6 a 8 semanas. Bueno, en el puerperio inmediato es que una vez que tenés el bebé, vaya a permanecer en el mismo área de paritorio durante 2 horas. Actualmente, como los hospitales tienen dilataciones integrales, que se llama, donde se hace la dilatación, el expulsivo, el alumbramiento y el puerperio, no vais a estar en el mismo sitio. En esas 2 horas, la matrona os va a controlar la tensión arterial, que no haya fiebre, que el útero esté bien contraído, que no haya un sangrado excesivo, sino que el sangrado sea normal, y va a controlar si vais a hacer pipí y si tenéis, sobre todo, fundamentalmente, si tenéis problemas con la lactancia materna. Es muy importante que iniciéis la lactancia lo más precoz posible. Incluso en el momento del parto hay una técnica que se llama piel con piel, que consiste en poner al bebé nada más nacer al pecho. Bueno, pues en esas 2 horas, todas las dudas que tengáis, sobre todo con el tema de la lactancia, pues lo consultáis con la matrona del hospital. Una vez en la planta, se va a hacer un control de las constantes, de la temperatura, de la tensión, se va a volver a ver si el útero está bien contraído, que el sangrado no es muy abundante, y vamos a seguir con el tema de la lactancia. Si tenéis alguna duda, algún problema con la lactancia. Y actualmente en los hospitales, por lo menos de referencia, lo que se hace es que a la mañana siguiente o por las mañanas pasan los obstetras. Si cuando el obstetra pasa han pasado 24 horas del parto y todo está bien, no hay ningún problema, está todo controlado, os va a dar el alta. Por eso se intenta que el alta sea lo más precoz posible, a las 24 horas después del parto. Bueno, durante el puerperio se produce una serie de cambios que son de los que vamos a hablar un poco ahora. El principal es que el útero vuelve a su sitio. El útero que había crecido durante el embarazo, pues tiene que volver al tamaño que estaba antes de quedarse embarazada. Cuando no hay embarazo, el útero no se toca porque está justo detrás de los huesos de la pelvis, y una mujer que no está embarazada no es capaz de tocarse su útero. En el embarazo se toca, llega hasta una determinada altura. Bueno, pues nada más parir, el útero se encuentra a la altura del ombligo. Si os tocáis la barriga justo después del parto, se nota como una bola dura. Pues ese útero, conforme van pasando los días, va cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que en 2 o 3 semanas ya no se toca, y en 6 a 8 semanas vuelve al tamaño anterior al embarazo. Eso se hace a base de contracciones. Y muchas veces esas contracciones, generalmente en el segundo parto, pueden ser dolorosas. Y a esas contracciones dolorosas se les llama entuertos. Si estáis en el hospital, podéis pedir, y tenéis entuerto, podéis pedir que os den un calmante, y en la casa también se puede tomar algún analgésico para los entuertos. Otra cosa que se produce en el puerperio es lo que llamamos loquios, que es el sangrado. El sangrado se produce porque la placenta que estaba pegada al útero, al despegarse, el útero se tiene que contraer, porque si no se contrajera, me desangraría. Pero ese cierre del útero no es perfecto, por eso está como saliendo sangre, de esa sangre que llegaba a la placenta, a la herida que deja la placenta. Esa sangre es como una regla, igual cantidad que una regla y el mismo color que una regla, pero no es la regla. Y conforme van pasando los días, pues esa cantidad de sangrado cada vez menor, el sangrado se va haciendo cada vez más clarito, pues al principio es rojo y después se dice que es como de agua de lavar carne, y después adquiere un color amarillento. Y en 2, 3, 4 semanas se deja de manchar, se deja de sangrar. Y la regla, pues vuelve un poco cuando quiere, ¿no? Lo habitual es, puede volver
al terminar el puerperio, a los 2 meses más o menos, pero generalmente si damos el pecho puede tardar más tiempo en venir. Puede ser que mientras demos el pecho no, no venga la regla. Que no venga la regla y demos el pecho no significa que no pueda haber un embarazo. Por eso dedicaremos también otra sesión a hablar de métodos anticonceptivos que se pueden utilizar después del parto. ¿Vale? Por eso, el puerperio, como hemos dicho, son 6 a 8 semanas, pero no se está sangrando 6 a 8 semanas. Lo normal es que los loquios, el sangrado después del parto, dure 2 o 3 o 4 semanas. Eso hay cierta confusión porque hay mucha gente que piensa que la cuarentena es el tiempo de sangrado después del parto. Y no, el puerperio es el tiempo que el organismo, el cuerpo vuelve a la normalidad anterior al embarazo. El peso también se va recuperando y generalmente a los 6 meses es igual al peso previo del embarazo. En el momento del parto lo que vamos a perder es el peso del bebé, de la placenta y un poquito de retención, pero hay algunos aspectos de peso que hemos cogido durante el embarazo que van a tardar un poco más en perderse. Pues la retención de líquidos, el acúmulo de grasa, el aumento del pecho que se producía en el embarazo. Y otros cambios que se producen es el tema de las mamas. El tema de la lactancia va a ser un tema aparte porque ya su importancia hay que dedicarle un punto especial, pero es verdad que nada más que se produce el parto empieza una producción de leche que se llama calostro, que es la primera leche y es la leche casi más importante que puede tomar un bebé. Por eso insistimos mucho en poner al pecho al bebé nada más nacer. Incluso hay veces que esta secreción de leche, este calostro, se produce incluso antes del parto. El pelo también se puede alterar, puede haber más caída del cabello, incluso después del parto se ralentiza el crecimiento y esto es una cosa transitoria y normalmente vuelve a la normalidad. Puede ser que nos queden estrías después del parto, por eso es muy importante la hidratación y el cuidarse la piel durante el embarazo. Y las estrías se cuidan con cualquier crema hidratante. Podemos utilizar aceite de rosa de mosqueta, de almendra o en general cualquier crema hidratante. También tenemos que evitar el estreñimiento porque pueden salir hemorroides después del parto, sobre todo por el tema del pujo en el expulsivo, y se podrían utilizar cremas antihemorroidales. Y para evitar también las hemorroides es muy importante que evitemos el estreñimiento, con una dieta rica en fibra, agua y haciendo ejercicio físico. Bueno, otro cambio importante es lo que llamamos la tristeza puerperal. Es normal, o es, o es frecuente más bien, que después del parto se esté un poquito triste. Los ingleses le llaman esto los blues maternity, los días azules. Esto es una mala traducción del inglés porque un blues es una canción triste. Entonces, a partir de ahí se tradujo. Pero bueno, se le llama tristeza puerperal. ¿Y por qué estamos tristes después del parto? Yo creo que en principio es porque una cosa son las expectativas que se tienen, ¿no? Porque hemos tenido un bebé, eso es lo más maravilloso del mundo, hemos querido tener ese bebé, pues la expectativa es que tenemos que estar contentas. Sin embargo, eso es la teoría, pero en la práctica hemos pasado por un parto, estamos cansadas, tenemos un bebé, tenemos que adaptarnos a esa nueva situación, a cuidar a nuestro bebé, a nuestro rol de madre, y esos cambios, como cualquier cambio en la vida, y este es un cambio muy importante, pues necesita un periodo de adaptación y por eso es normal esa de tristeza. Es generalmente transitorio y se suele superar. No se puede confundir la tristeza por operar con una depresión postparto, que es un cuadro mucho más grave y que necesita una intervención. Pero bueno, el que estemos un poco más tristes, con cambios de humor, pues hasta cierto punto yo no diría normal, porque estar triste no es normal, pero por lo menos sí algo muy frecuente, que sepamos que es algo transitorio y que es importante que haya apoyo de la familia, de la pareja, para superar este momento. Y para terminar con esta parte de los cambios durante el puerperio, bueno, deciros que nada más que salgáis del hospital, es bueno que vayáis a vuestro centro de salud para que la matrona de atención primaria os haga una cosa que llamamos visita puerperal, es decir, una visita, una consulta para después del parto, para ver cómo os ha ido el parto y si tenéis algún problema, o con los puntos, con el cuidado de los puntos, con la lactancia, con los cuidados del bebé.
Pero aparte de esa visita que se va a hacer, nada más que vengáis del hospital, pues deciros algunos síntomas de alarma o algunas cosas que pueden hacer que si pasan tengáis que acudir más pronto a la matrona o al hospital. Por ejemplo, el tener una fiebre mayor de 38 grados, que tengamos zumbido en los oídos, veamos como manchitas o luces con una cefalea intensa, eso puede ser indicativo de un aumento de la tensión, que el pecho esté rojo, caliente, duro, que tengamos grietas en los pezones, que tengamos un dolor abdominal muy intenso y que no cede con algún analgésico, que tengamos un flujo muy maloliente. Es normal, es verdad que después del parto estamos manchando lo que llamamos los loquios. Los loquios muy bien no huelen porque es restos de sangre, pero si ese olor es especialmente fétido, pues habría que consultar. O si vemos que los puntos de, si tenemos un desgarro o una episiotomía y tenemos una mala sensación de los puntos o que huelen mal o que están muy edematizados, pues también habría que consultar. O si mancháramos mucho más que una regla o si tuviéramos una hinchazón asimétrica de las piernas, una pierna muy hinchada con respecto a la otra. O que el flujo ese de los bloques que hemos dicho sea maloliente. Ante cualquiera de estas situaciones, pues deberéis de consultar, o bien yendo al hospital, o bien a la matrona de vuestro centro de salud. Bueno, no me quiero extender más porque lo que quería hablar del puerperio eran los cambios. En otro vídeo vamos a hablar un poco de cuáles son los cuidados a tener después del parto, los cuidados del puerperio. Bueno, espero que os haya servido.